Hola a todos, mi nombre es Janes Pineda. En este video vamos a ver acerca de la entrega de contenido. En un principio, Internet solo servía para canal de comunicación y por lo que se ha usado el correo electrónico para comunicarse. Pero hoy en día también se utiliza el video y voz sobre IP. Entonces, como la web creció, Internet ahora trata más sobre lo que es el contenido. El cambio al contenido se ha hecho tan pronunciado que la mayor parte del ancho de banda de Internet se utiliza ahora para transmitir videos almacenados. En ciertos sitios web que proveen contenidos se han vuelto populares. Un ejemplo de ellos es YouTube, que permite a los usuarios compartir videos de su creación sobre cualquier contenido. Un dato curioso es que YouTube es responsable del 10% del tráfico de Internet en la actualidad. Sin embargo, como ningún servidor es lo bastante poderoso para manejar por sí solo una demanda de contenido, es por ello que muchos proveedores de contenido crean sus propias redes de distribución. Entonces, en respuesta a la demanda de los consumidores, el núcleo de Internet se introdujo de grandes cantidades de ancho de banda y se extendió una conectividad de ancho de banda más rápida en el extremo de la red, por lo que el ancho de banda es clave para manejar el desempeño, y también hay distintas arquitecturas para usar el ancho de banda para distribuir el contenido. Entre ellas están la red de distribución de contenido. Aquí un proveedor establece una colección distribuida de máquinas en ubicaciones dentro de Internet y las utiliza para servir contenido a los clientes. Otra arquitectura es la red peer-to-peer. Aquí una colección de computadoras reserva sus recursos para servir sus contenidos unas a otras, sin servidores aprovisionados por separado y sin un punto central de control. Contenido y tráfico de Internet. Con el cambio de tráfico a contenido, muchos servidores se han migrado de oficinas empresariales a centros de datos. Es por ello que ahora es más fácil y económico rentar un servidor virtual. Aquí hay dos factores sobre el tráfico de Internet que es necesario conocer. El primer factor es que cambia con rapidez, no solo cuanto a los detalles, sino a su composición en general, ya que en tiempos pasados la mayoría del tráfico constaba de transferencia de archivos, pero con la llegada de la web creció de forma exponencial, por lo que la mayoría del tráfico se da por la tecnología de peer-to-peer. El segundo factor esencial sobre el tráfico de Internet es que es altamente sesgado. Es decir, que durante mucho tiempo se ha sabido que una pequeña cantidad de sitios web con tráfico masivo, y también existe una gran cantidad de sitios web con tráfico mucho menor. Esto lo ha vuelto una característica del lenguaje de las redes. De aquí también surgió lo que es la ley de Schiff, que se nombró en honor a George Schiff, que fue un profesor de lingüística de la Universidad de Harvard. Este profesor notó que la frecuencia del uso de una palabra en un gran conjunto de texto es inversamente proporcional a su rango. En esta gráfica se muestra una distribución de Schiff, la cual captura la noción de que hay una pequeña cantidad de elementos populares y una gran cantidad de elementos no populares. Eh, para Aquí se utiliza lo que es la escala logarítmica, tanto en los dos ejes, y lo que resulta una línea recta. Esta distribución de Schiff es un ejemplo en una familia de distribuciones conocidas como la ley de potencias. Por ejemplo, la distribución de las poblaciones, de ciudades, de salud, etc. Eh, entonces, basado en esto, se descubrió que la tecnología de Internet podía describirse de manera de leyes de potencia. Dadas las diversas formas de contenido que tienen las distribuciones de la ley de Schiff, parece ser fundamental que los sitios web en Internet sean similares a Schiff en cuanto a popularidad, por lo que los sitios se clasifican como no populares y populares. Los sitios populares
sí son importantes, ya que unos cuantos sitios populares pueden ser responsables de la mayoría del tráfico en Internet, pero también los sitios no populares son importantes, ya que, ya que en general representan una gran cantidad de tráfico en Internet. Entonces, los sitios no populares son fáciles de manejar mediante el uso del DNS, y los sitios populares son difíciles de manejar, eh, porque ya no hay una sola computadora que se acerque ni siquiera a la potencia requerida. Granjas de servidores. Aquí no importa cuánto ancho de banda tenga una máquina, solo puede atender las solicitudes web que le llegan antes que la carga sea demasiado grande. Entonces, para ello, llegó la idea de usar más de una computadora, y de ahí surgió el modelo de la granja de servidores. Por el conjunto de computadoras que conforman la granja de servidores, deben parecer un solo sitio web lógico para los clientes. Y en el caso que no sea de esa forma, se establecen distintos sitios web que operan en paralelo. Existen varias soluciones para hacer que el conjunto de servidores parezcan ser un solo sitio web. Una de ellas es usar DNS para dispersar las solicitudes entre los servidores en la granja. Por ejemplo, cuando se hace una solicitud de DNS para el URL del sitio web, el servidor DNS devuelve una lista rotativa de las direcciones IP de los servidores, por lo que cada cliente prueba una dirección IP. Esto significa que los distintos clientes se contacten con diferentes servidores para acceder al mismo sitio web. Otra solución es el front-end, que esparce las solicitudes entrantes a través de la reserva de servidores de la granja. Comúnmente aquí este front-end es un switch de la capa de enlace o un rotador IP. Es decir, que este front-end es un dispositivo que maneja tramas o paquetes. Aquí un diseño simple del front-end es que difunda todas las solicitudes entrantes a todos los servidores, donde cada servidor responde solo una fracción de las solicitudes mediante un acuerdo previo. Otro diseño más general es que el front-end puede inspeccionar los encabezados IP, TCP y HTTP de los paquetes y asociarlos de manera arbitraria a un servidor. A esto se lo denomina como política de balanceo, porque la función es balancear la carga de trabajo entre los servidores. Proxy web. Las solicitudes y respuestas web se envían mediante HTTP. Cómo los navegadores pueden almacenar las respuestas en la caché y después reutilizarlas para responder a las solicitudes posteriores. Es por ello que el navegador utiliza varios campos de encabezado y reglas para determinar si una página es actual o no. Entonces, el almacenamiento en caché mejora el desempeño al acortar el tiempo de respuesta y reducir la carga de la red. Es decir, que puede obtener páginas de la caché de inmediato sin ningún tráfico en la red. Pero aquí la mejor que puede hacer el navegador es almacenar en caché todas las páginas web que un usuario haya visitado antes. Pero hay una gran cantidad de sitios que un usuario solo visita una vez, por lo que esas páginas solo se le obtiene mediante el servidor. Entonces, aquí hay una estrategia para aumentar la efectividad de la caché, que es compartir la caché entre varios usuarios. Por ejemplo, una página que ya se haya obtenido para un usuario se puede devolver a otro usuario que haya hecho la misma solicitud. Por lo que si el navegador no almacena páginas en la caché, ambos usuarios tendrían que obtener la página del servidor. Eh, Aunque esta compartición no se puede realizar para el tráfico cifrado. Por ejemplo, las páginas dinámicas creadas por los programas son un caso creciente para el cual el almacenamiento caché no es efectivo. Sin embargo, también hay muchas páginas web que son visibles para muchos usuarios y se ven igual sin importar qué usuario haga la solicitud.
Aquí una proxy web se utiliza para compartir una caché entre varios usuarios. Es decir, que una proxy es un agente que actúa en beneficio de alguien más. Una proxy web se obtiene las solicitudes web en beneficio de sus usuarios. Va a proveer un mecanismo o almacenamiento en caché de las respuestas web y se comparte entre los usuarios. Cuando se utiliza una proxy, la configuración típica es que una organización o un proveedor de servicios opere una proxy web para todos sus usuarios. Aquí ambos buscan beneficiarse al agilizar las solicitudes web para sus usuarios y reducir las necesidades de ancho de banda. En esta figura podemos ver esta configuración. Para usar el proxy, cada navegador se configura para crear solicitudes de página al proxy. Si el proxy tiene la página, le devuelve de inmediato. En el caso que no la tenga, el proxy va a obtener del servidor y lo guarda en caché. Entonces, al enviar la solicitud web al proxy, en vez de hacerlo al servidor, los clientes realizan su propio almacenamiento en caché mediante los cachés de su navegador, por lo que el proxy solo se consulta después de que el navegador haya tratado de satisfacer la solicitud de su propia caché. Es decir, que el proxy provee un segundo nivel de almacenamiento. En resumen, los proxy web ofrecen beneficios como filtrar el contenido. Aquí el administrador puede configurar el proxy para obtener sitios en la lista negra o filtrar de alguna otra forma las solicitudes que se realizan. Redes de entrega de contenido. Aquí las redes de entrega de contenido es lo contrario del almacenamiento de caché de la web. Aquí el proveedor coloca una copia de la página en un conjunto de nodos ubicados en distintas partes. Posteriormente indica al cliente que utiliza un nodo cercano como el servidor. En esta figura se muestra un ejemplo de la trayectoria que siguen los datos cuando se distribuye mediante una red de entrega de contenido. Como se observa, tiene una topología de árbol. El servidor de origen en la red de entrega de contenido distribuye una copia del contenido a otros nodos en la red. En este caso están ubicados en Sydney, Boston y Ámsterdam. Aquí los clientes obtienen páginas del nodo más cercano. Por ejemplo, los clientes en Sydney obtienen la copia de la página almacenada en Sydney y no lo obtienen del servidor de origen. También existen virtudes en cuanto al uso de una estructura de árbol. Lo primero es la distribución de contenido. Se puede escalar hasta la cantidad de clientes que sean necesarios mediante el uso de más de nodos en la red de entrega de contenido y más niveles en el árbol. Cuando la distribución entre los nodos de la red de entrega de contenido se conviertan en cuello de botella. No importa cuántos clientes haya, la estructura de árbol siempre va a ser eficiente, ya que su ventaja es que el proveedor o el servidor de origen no se va a sobrecargar, ya que se comunica con todos los clientes por medio del árbol de nodos. Es decir, que el servidor de origen no tiene que responder a cada solicitud de una página por su cuenta. Por otro lado, el cliente obtiene un buen desempeño al obtener páginas de un servidor cercano en un instante. En realidad, esto se debe a que el tiempo de ida y vuelta requerido para establecer una conexión es más corto, por lo que es menos probable que la trayectoria de red más corta pase a través de regiones de congestión de Internet. Por último, la carga total que se coloca en la red también se mantiene en un valor mínimo. Digamos, si los nodos de la red de entrega de contenido están bien colocados, el tráfico para una página debe pasar a través de cada parte de la red solo una vez. Esto es un punto importante ya que alguien, por ejemplo, debe pagar el ancho de banda de la red en un momento dado. Y una manera de soportar un árbol de distribución con un nivel es mediante el uso de espejos. Aquí en este método, el servidor de origen replica el contenido sobre los nodos de la red de entrega de contenido.
A estos nodos de la red de entrega de contenido en distintas regiones de la red se les llaman espejos. Esto permite al usuario seleccionar en forma manual un espejo cercano y usarlo para descargar contenido. En sí, esta idea de usar un árbol de distribución es simple y directa. Lo complicado aquí es la forma de organizar los clientes para usar este árbol. Una razón es debido a que los clientes en una parte de la red tal vez pertenezcan a distintas organizaciones, por lo que es probable que usen distintos proxies web. También puede haber varias redes CDN, pero cada cliente usa solo la caché de una sola proxy, por lo que los clientes pueden o no configurarse para beneficiarse de la distribución de contenido mediante una red de entrega de contenido. También hay otro método mediante el uso del DNS y se conoce como redirección de DNS. Por ejemplo, suponga que un cliente desea obtener una página con un URL, por lo que para obtener esa página, el navegador usará el DNS para resolver el URL a una dirección IP. Entonces, usando el protocolo DNS, el navegador conoce la dirección IP del servidor de nombres, en este caso para cdm.com, y después se contacta con el servidor de nombres para pedirle que resuelva la dicha dirección URL. Lo que sigue es que el servidor de nombres es operado por la CDN. En vez de regresar la misma dirección IP para cada solicitud, analizará la dirección IP del cliente que hace la solicitud y regresará distintas respuestas. Esta respuesta será la dirección IP del nodo de la CDN que está más cerca del cliente. En esta figura se muestra este proceso que acabé de mencionar. Aquí hay dos factores a considerar para asociar a un cliente a un nodo de la red de entrega de contenido. Un factor es la distancia de la red. El cliente debe tener una trayectoria de red de capacidad corta y otra alta hacia el nodo de la red de entrega de contenido. En este escenario, producirá descargas más rápidas. Un segundo factor es la carga que se transporta el nodo de la red de entrega de contenido. Eh, si estos nodos se sobrecargan, entregarán respuestas lentas, justo igual como el servidor web sobrecargado que tratamos de evitar, por lo que es necesario balancear la carga a través de los nodos de la red de entrega de contenido, para la cual se deben asociar algunos clientes a los nodos que estén un poco más alejados. En resumen, el uso de una red de entrega de contenido, un sitio tiene acceso a una capacidad de servicio de contenido muy grande. Estas redes de entrega de contenido tienen decenas de miles de servidores desplegados en diferentes países o en diferentes partes del mundo, por lo que se puede usar la capacidad de la CDN para escalar con rapidez la capacidad de servicio de un sitio. Redes de igual a igual. Estas redes peer-to-peer empezaron a funcionar a partir de 1999. Uno de los casos más conocidos es de Napster, ya que aquí alrededor de 50 millones de usuarios de Napster intercambiaban canciones protegidas por derecho de autor sin el permiso de los propietarios de esos derechos. En la actualidad, BitTorrent es el protocolo peer-to-peer más popular. Se usa tanto para compartir videos con licencia y del dominio público y también se usa para compartir otros contenidos como imágenes, música, etc. Básicamente, en una red de compartición de archivos peer-to-peer es que muchas computadoras se conecten entre sí y reserven sus recursos para formar un sistema de distribución de contenido. Generalmente las computadoras son solo domésticas y no necesitan ser máquinas en centros de datos de Internet. A estas computadoras se les llaman iguales o peers, debido a que cada una de ellas puede actuar de manera alternativa como cliente para otro peer o igual y obtener su contenido, y como servidor para proveer contenido a otros peers. La característica principal de los sistemas de igual es que no hay una infraestructura dedicada.
Aquí todos participan en la tarea de distribuir contenido, por lo que no hay un punto de central de control. Las redes peer-to-peer tienen una capacidad formidable para distribuir contenido que pueden rivalizar con la mayor parte de los sitios web. Entonces, resulta que toda la capacidad se puede usar de manera productiva para distribuir contenido, incluso para el caso de compartir una sola copia de archivo. Entonces, finalmente, las redes peer-to-peer son autoescalables. Su capacidad de envío útil aumenta junto con las demandas de descarga que pueden tener sus usuarios. Siempre son los bastante grandes en cierto sentido, sin la necesidad de una infraestructura dedicada. Hoy en día están experimentados los sistemas peer-to-peer para ofrecer servicios más allá de la compartición de archivos, por ejemplo, almacenamiento o flujo continuo. Continuando con esta tecnología de red peer-to-peer, tenemos por una parte el BitTorrent y por otra parte tenemos las tablas de hash distribuidas. En la de BitTorrent fue desarrollada por Braham Cohen en 2001 para permitir que un conjunto de iguales compartiese archivos con rapidez y facilidad. En un sistema peer-to-peer, en este caso para BitTorrent, cada uno de los usuarios tiene cierta información que puede ser de interés para otros usuarios. La información puede ser música, videos, fotografías o cualquier contenido. Existen algunos problemas como, por ejemplo, no todos los iguales tendrán todo el contenido. Entonces, la metodología utilizada en BitTorrent es que cada proveedor de contenido debe crear una descripción de contenido conocida como torrent. Este torrent es mucho más pequeño que el propio contenido. También es usado por un igual para verificar la integridad de los datos que descarga otros iguales. Este torrent tiene dos tipos de información. El primero es un rastreador, que es un servidor que conduce a los iguales al contenido del torrent. El segundo es una lista de piezas de igual tamaño o trozos que conforman el contenido. Aquí se usan distintos tamaños de trozos para diferentes torrents. Por ejemplo, de 64 kilobits a 512 kilobits. Entonces, para descargar el contenido en un torrent, un igual primero se contacta con el rastreador de ese torrent. Este rastreador es un servidor que mantiene una lista de todos los demás iguales que están descargando y enviando el contenido en forma activa y se la denomina como enjambre. Por otro lado, tenemos las tablas de hash distribuidas. Estas tablas de hash distribuidas tienen la funcionalidad básica de un índice de asociar una clave con un valor. De ahí pueden verse varias versiones distribuidas. A las tablas de hash distribuidas se las conoce como redes peer-to-peer estructuradas porque imponen una estructura regular sobre la comunicación entre los nodos. De aquí es reemplazar el rastreador centralizado que se utiliza de manera tradicional en BitTorrent por un rastreador totalmente distribuido. Por eso se utilizan las tablas de hash distribuidas de Short para resolver este problema. Las tablas de hash distribuidas de Short consisten en n nodos participantes, donde cada nodo tiene una dirección IP mediante el cual se puede contactar. Entonces, el índice general se esparce a través de los nodos, implicando que cada nodo almacena bits y piezas del índice para que lo usen otros nodos. Una de las partes más importantes es que navega por el índice mediante el uso de identificadores en un espacio virtual, no por las direcciones IP de los nodos ni los nombres de contenido. Estos identificadores son un número de m bits que se pueden ordenar en forma ascendente en un anillo. Para convertir la dirección de un nodo en un identificador, se asocia con un número de m bits mediante el uso de una función de hash. Entre las recomendaciones y conclusiones que se llegaron es que, bueno, las recomendaciones son para descargar de manera correcta los torrents. Primero, añade una excepción en el cortafuegos, porque puede interpretar las conexiones del cliente torrent como amenaza.
También controla el número de descargas. Si tenemos una conexión modesta, lo mejor es descargar los torrents de uno en uno. También los archivos que se comparten en la red de torrent acostumbran a tener un tamaño considerable, por lo que acelerando su descarga podrás acceder a estos archivos en el menor tiempo posible. Entre las conclusiones que se llegaron es que las redes CDN usan DNS para dirigir a los clientes a un servidor cercano, por lo que los servidores se colocan en centros de datos en todo el mundo. Y las redes peer-to-peer permite que una colección de máquinas compartan contenido como películas, imágenes, música, entre otras. Estas redes que proveen una capacidad de distribución de contenido que escala con el número de máquinas en la red peer-to-peer y que son capaces de competir con los más grandes de los sitios. En sí, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias.